Hemos recibido la siguiente inquietud por parte de un hermano y amigo amado en Cristo, y para dar respuesta a su inquietud vamos a recurrir a la palabra de Dios. Leo del escrito. Pablo escribió varias cartas con muchos temas en relación a la moralidad sexual, buenas costumbres, huir del pecado, etc. Sin embargo, él mismo dice que el bien que quiere hacer no puede hacerlo, sino más bien hace lo que no quiere hacer. Eso hace. ¿No resulta un doble discurso de moralidad por parte de él? Nuestra respuesta se fundamenta en la palabra de Dios. Tenemos que abrir nuestra Biblia y respondemos de la siguiente manera. No es un doble discurso de moralidad por parte del apóstol Pablo. Más bien, en Romanos 7, 14 al 25, Pablo describe la lucha interna que todo creyente enfrenta entre la carne, la naturaleza pecaminosa, y el espíritu, la nueva naturaleza en Cristo. Veamos el pasaje. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos 7, 19. Este pasaje no significa que Pablo esté contradiciéndose, sino que está exponiendo la realidad de la lucha contra el pecado en la vida del creyente. Veamos algunos puntos clave. Primero, Pablo reconoce la santidad de la ley y su propia debilidad. En Romanos 7:14 Pablo afirma: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Él no está descalificando la ley de Dios ni justificando el pecado en su vida. Más bien está reconociendo que la ley es santa, pero que en su naturaleza humana aún existe una inclinación al pecado. En segundo lugar, Pablo habla de la lucha interna entre la carne y el espíritu. En Romanos 7, 22, 23, Pablo muestra la batalla entre su deseo de obedecer a Dios y su tendencia pecaminosa. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esto no significa hipocresía, sino una lucha real y constante que todo creyente experimenta. Pablo no dice que aprueba el pecado, sino que lamenta su presencia en su vida. En tercer lugar, la victoria viene a través de Cristo. Pablo no deja el tema en derrota, sino que muestra la solución en Romanos 7, 24 y 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Aquí Pablo deja claro que la victoria sobre el pecado no está en su propio esfuerzo, sino en Cristo. En el capítulo siguiente, Romanos 8, explica que es el Espíritu Santo quien nos capacita para vivir en santidad. Entonces, lejos de ser un doble discurso, las palabras de Pablo revelan la lucha real de todo cristiano contra el pecado y la dependencia de la gracia de Dios. No está justificando el pecado ni diciendo que es imposible vencerlo, sino mostrando que solo en Cristo tenemos la victoria sobre nuestra naturaleza pecaminosa. Este mensaje sigue siendo relevante hoy en día. Aunque como creyentes enfrentamos batallas internas, no estamos solos, sino que el Espíritu Santo nos fortalece para vivir en obediencia a Dios. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Dios los bendiga y los guarde.